Yo les comentaba que algún tema podía aportar, pero prefería que el derecho de familia y que los temas más ligados a la constitución de las familias del siglo XX, del siglo XXI, hablaran quienes se habían dedicado más particularmente al tema. Así que yo avisé que solamente iba a entrar a saludar y a hacer un aporte en un campo particular de la familia en el que me cruzo con estas disciplinas, que tiene que ver con la crianza familiar comunitaria, sobre todo en los casos de chicos y chicas con derechos vulnerados. En mi caso particular, yo formo parte de una familia heterodoxa, comunitaria, donde quienes fuimos maestros, maestras, referentes, sacerdotes, pastores, militantes políticos de la década del 80 y de la década del 70, en muchos casos nuestras casas terminaron siendo casas de abrigo y abrazo frente a un fenómeno muy extendido en la época, que era el que se conocía como los chicos de la calle. Y eso dio lugar a toda una corriente política, que ustedes algunos conocerán, que se conoció como Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, que tuvo referentes de la talla de Alberto Morlachetti, del padre Carlos Cajade, y tantos otros, y que hoy por hoy se ha desplegado y ha sembrado una cantidad de casas en todo el territorio, que estamos reunidas bajo la invocación del movimiento. Nosotros nos llamamos a nosotras mismas organizaciones de los chicos del pueblo, que tenemos dos consignas históricas que venimos levantando, que son: el hambre es un crimen y con ternura venceremos. Las comento porque muchas veces uno ha escuchado estas consignas aun cuando no sabe su origen. De hecho, con un educador popular, Damián Lambusta, hemos escrito y hemos publicado hace muy poco tiempo el libro Con ternura venceremos, historia, presente y convicciones de las organizaciones que abrazan, muchas de las cuales se dedicaron a temas deportivos, otras a llevar adelante propuestas pedagógicas, otras a hacer casas de convivencia, pero en todos los casos bajo la misma concepción, que es la que yo quisiera hoy traer con ustedes: que el concepto de familia es indisoluble del concepto de comunidad. En el primer Congreso de Chicos de la Calle que hicimos en el año 1988, en aquel salón tan tradicional de la CGT y frente a Saúl Ubaldini, un plenario de chicos de la calle, junto con los trabajadores organizados, dijeron: ellos son nuestros hijos. O como lo decía el padre Cajade, los chicos de la calle son hijos de padres desocupados. Por lo tanto, son hijos de todos y todas nosotras. Esta concepción da la idea de que en realidad muchas veces los chicos no tienen un problema de ausencia de cuidados parentales. Antes diría que tienen ausencia de cuidados sociales, comunitarios y estatales, porque muchas veces sus procreadores son personas tan desabrigadas como ellos. Y por lo tanto, cuando nosotros abrazamos pibes, abrazamos a pibes y a todo el dolor de familias quebradas por la injusticia social. Entonces, cuando a veces demasiado rápidamente los juzgados de familia o los servicios administrativos van por la declaración de adoptabilidad, dejan de ver de que en realidad esos pibes no nacieron de un repollo. Nacieron del dolor, nacieron en espacios con muchísimos problemas que hay que ir a abrigar. Como diputada nacional, esto dio lugar a que yo presentara varios proyectos de ley que están inscritos en una agenda que se conoce, que la dimos a conocer como Agenda Niñez y Comunidad, que dice en su primer proyecto que frente a la vulneración de derechos de niños y niñas, las sedes administrativas y judiciales del Estado no pueden tomar ninguna medida antes de ir en busca de una respuesta comunitaria. Tienen que primero buscar, promover, fortalecer respuestas comunitarias antes que tomar ninguna otra medida. También hace muy pocos días presenté el proyecto de ley de crianza con ternura y buen trato, que trata de que este enfoque no solo se piense para las familias en situaciones de mucha dificultad económica, sino también como un cambio cultural que nos debemos referido a la naturalización de la violencia a la hora de la educación de los hijos e hijas. Dicho todo esto, yo prefiero que hoy el día esté dedicado a la educación. Quiero comentarles que entre ustedes va a estar Graciela Morgade,
que me honra con su amistad y con su compañerismo, y a quien fuimos a ver muy tempranamente, cuando ella recién asumía la gestión, las organizaciones de los chicos del pueblo, para contarles esta historia de abrazos, esta historia de ternura, que lo que tiene para decirles a un curso de este tipo es: las familias son siempre, siempre disfuncionales. Lo que es anormal es papá, mamá, nene, nena, chalecito y autito en la puerta. Eso es lo raro, lo excepcional. Las familias somos familias diversas, diversas, unidas por lazos de consanguinidad o no, por referencias afectivas barriales y comunitarias. Por eso vuelvo a mi hipótesis inicial, que es la que les quisiera dejar: el concepto de familia y el concepto de comunidad son indisolubles, tal como prevé, aprovecho a decirlo, la reglamentación del artículo 7 de la Ley 26061, que define a la familia como un medio familiar comunitario.